Desde diciembre del año 2017, cuando empiezan a filtrarse vídeos del Pentágono, toda la investigación del fenómeno OVNI cambió. Esto es una verdad que no hay forma de taparla. Y creo que a partir de ahí, en buena medida, hemos empezado a hacer amigos dentro de la comunidad ufológica en diferentes partes de América Latina y vivimos esto de corazón. Vivimos esto de corazón porque siempre nos dijeron locos. Pero es que resulta que los locos, quizás desde hace muchas décadas, empezamos a ver una parte de la realidad que es tremendamente inquietante y que está ahí. Yo no sé ustedes, yo estoy convencido de que no estamos solos. Y hay un montón de investigadores que recopilan casos en diferentes lugares del mundo. Para nosotros, Alejandro Bernal y para mí, es hoy un orgullo y un honor tener a un buen amigo como es Rodrigo Bravo, a otro buen amigo como es Rodrigo Fuenzalida, que conocí hace unos meses en Argentina, que acaban de sacar una obra que es OVNIs desde Chile, donde han buscado casos en Chile en los últimos años, pero donde también nos hablan de casos incluso anteriores a la época oficial OVNI, que arranca en 1947, porque el aviador Kenneth Arnold se encontró con unas cosas que volaban y por un fallo en la transcripción un periodista dijo que había visto platillos volantes. No eran platillos volantes, fue casi una especie de boomerang lo que vio en el cielo. Pero el caso es que esto cada día demanda más información de la opinión pública, cada día tenemos más casos gracias a investigadores valientes como Rodrigo Bravo y Rodrigo Fuenzalida, y yo no sé si algún día seremos capaces de sacar una conclusión sobre esto. Ahora son todo meras hipótesis. Sin embargo, la realidad es incuestionable. Nos visitan naves, aparatos voladores cuya tecnología es muy superior a la nuestra. Incluso en algunos casos de esas naves aparecen humanoides que para mí, y estoy convencido de eso, son seres de otros mundos. No sé si de otra galaxia, de otra dimensión. Es algo que desconozco, pero no son de la Tierra. ¿Por qué vienen aquí? La gran pregunta que no sé si algún día seremos capaces de responder. El caso es que están aquí. Y yo creo que llevan aquí desde hace miles de años un plan ultra secreto al que sí que no tenemos absolutamente ninguna forma por ahora de acceder. Pero hay que seguir investigando. Y en ese camino de investigación conoce uno gente maravillosa como estos dos buenos amigos que están en Chile. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. Tenéis una página web que es www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí tendréis información de los próximos viajes. Septiembre y octubre voy a Egipto. Y para el año que viene, dentro de poquito, dentro de unas semanas o algo más de un mes, habrá información de viajes que voy a hacer en abril a Perú y en junio del año que viene a Turquía. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de este podcast, Rodrigo Bravo y Rodrigo Fuenzalida, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto tras la sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso le ayuda mucho a Juanje, y en esta oportunidad hablando la verdad, Juanje, sobre en específico un país que siempre he admirado, no solamente por su libertad y la forma en la que ellos han asumido el fenómeno OVNI, donde han tenido apoyos incluso gubernamentales, un punto caliente no solo de avistamiento OVNI, sino también de casuística que se ha hecho tan popular, sobre todo en las últimas semanas, Juanje, como lo de Chile. Y hoy vamos a estar haciendo un recorrido impresionante a través de algunos casos impresionantes de OVNIs en Chile. Esa apreciación que has hecho me parece súper correcta. Yo creo que el gobierno chileno y el ejército chileno sí han sido
un ejemplo en toda Latinoamérica de transparencia respecto al fenómeno ovni. Luego se meten, como siempre, los ciencinazis a descartar casos y tonterías y estupideces, pero ahí sí se le dio una importancia que me parece maravillosa. Y bueno, ya vamos a dar paso y tenemos aquí a Rodrigo Bravo, amigo, compañero. Tremendamente feliz de tenerte acá con tu libro ahí, OVNI desde Chile, que ya se puede conseguir por Amazon también. Sí, así es. Hola Juan Jesús, Alejandro, gusto saludarles. Bueno, después se presentará mi tocayo. Gracias por la invitación, específicamente para poder desarrollar lo que ha significado el libro OVNI desde Chile, que es una obra que no ha pasado desapercibido bajo ningún punto de vista. Si ya estáis en la tercera edición, felicidades. Ya estamos próximos a sacar una tercera edición. Ya estamos en estos momentos en la segunda y ya está también por Amazon para lo que es la distribución a nivel global en el formato digital Kindle y también en tapa blanda. Y la verdad que ha sido toda una sorpresa porque ha tenido muy buena acogida, ha tenido buena crítica y de hecho podemos después discutirlo, conversarlo acá en su programa. Así que muchas gracias por invitarme. Lo primero, ¿cómo se os ocurre hacer ovnis desde Chile? Me respondes tú y luego le doy paso a Rodrigo Fuenzalida porque la gente no lo conoce y quiero que se presente. Pero lo primero, ¿cómo se os ocurrió hacer el libro, Rodrigo? Bueno, este era un proyecto que venía desde hace un tiempo. Veníamos trabajando más personas y en un momento esto como que se frenó, quedó en cero. Es decir, no prosperó ni con la editorial que estábamos trabajando, ni con parte de los autores. Y quedamos con Marcelo Moya, Rodrigo Fuenzalía y yo, quedamos mirándonos, aunque sea virtualmente, y dijimos, bueno, tenemos acá un trabajo que se ha hecho, que llevamos varios meses, saquémoslo adelante. Y ahí tomamos contacto con Editorial Digital, que es la editorial que nos acogió esta idea, y que en el fondo se la jugó porque son tres formas de escritura diferentes que tuvieron que ser plasmadas en un texto y hacer la especie de homologación, que es muy complejo, porque la idea es que no es que una parte lo escribió cada uno, sino que el libro está escrito por los tres. Entonces, si uno lo lee, se supone que es la misma pluma. Y eso es un trabajo de la edición, del editor. Así como esto se fraguó al punto que llegamos a sacar o presentar el libro virtualmente el 13 de mayo y físicamente ya ahora el 1 de julio en una actividad que también estuvo llena, que como siempre este libro desde el momento que se mencionó que venía empezó a causar expectación, así que es así como se creó y así como se ha ido desarrollando y la verdad que estamos muy felices. Y nosotros felices de que estéis aquí contándonos. Y ahora le doy paso ya a Rodrigo Fuenzalida. Amigo Rodrigo, para todos los espectadores del canal Oculto Tras la Sombra, ¿quién es Rodrigo Fuenzalida? ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Qué tal, Ale? Un abrazo, mi tocayo. Bueno, soy investigador, director de una organización llamada ION, que somos finalmente un grupo de amigos. Me he especializado específicamente en colocar un poco algunos elementos de las ciencias sociales en el tema de los ovnis, ya que me he formado en esa área, estudié sociología, también hipnoterapia y a su vez también me he especializado en asesorar algunas cadenas de televisión y soy co-creador de una serie llamada OVNI en Televisión Nacional de Chile, que ha dado mucho que hablar, ya que salió también un símil hicimos un especial para Discovery de esta serie que batió el rating histórico, su minuto de la cadena Discovery, y también vinculado acá a la Universidad de Santiago. A fines de los 90 estuvimos realizando congresos con el apoyo de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago. Metimos a la universidad a debatir el tema de los ovnis por un periodo de 3-4 años. Fui asesor también de la Fuerza Aérea de Chile en el debate de la Feria Internacional del Aire en FIDAE 2000, donde la Fuerza Aérea chilena fue bastante, diría yo, bastante pionera en ese sentido, fue visionaria,
porque prestó su nombre, la infraestructura, recursos para producir un debate sobre el fenómeno OVNI, donde se invitó gente de Francia, como Jean Velasco de Japan, del CEPRA en su minuto, al doctor Richard Haynes, etcétera. Fue una situación muy pro al tema de los OVNIs. Ojalá tomaran ejemplo muchas otras fuerzas militares del mundo para esto. Me parece que es un gran ejemplo el que ha dado Chile a toda Latinoamérica, y ojalá otros países de Latinoamérica se fueran sumando. Ya abro los micros y que esto sea un diálogo y una charla entre amigos. ¿Qué es lo que nos ofrece OVNI desde Chile que es nuevo en un libro de ufología? Cualquiera de los dos puede responder. Tocayo. Ahí sí, gracias. Bueno, a ver, OVNI de Chile, partamos de la base que es un libro de 355 páginas, que tiene más o menos 130 libros de referencia. Son 4 capítulos teóricos, de los cuales 3 profundiza el problema actual de la ufología que estamos viendo hoy día en un devenir constante, y así lo vimos hace 2 semanas, una semana y media atrás, con lo último que sucedió en el Congreso de los Estados Unidos. Y además se incorporan 20 casos o 20 registros de OVNI analizados con una profundidad que por lo menos nosotros tratamos de darle un matiz distinto a lo que son los clásicos libros de ufología. Porque además separamos esos 20 casos en fenómenos aéreos no identificados desde tierra, fenómenos aéreos no identificados en el mar y fenómenos aéreos no identificados en el aire. Es decir, utilizando la nueva conceptualización que se llama anomalía en transmedia. Eso es lo que hoy día ofrece OVNI desde Chile, como una suerte de refresco de lo que es la casuística, y tal cual como señala su subtítulo, la era contemporánea, es decir, el término de la era moderna de los OVNIs y el cambio de paradigma en el estudio de anomalías aéreas. Una pregunta, en esos capítulos que habéis hecho, en el que habéis expresado cómo está la situación actual, que me imagino que aparecerá lo de los vídeos del Pentágono y todo esto, ¿a qué conclusión llegáis? ¿Cuál fue vuestro desarrollo? Porque esto es una telenovela ya de comer crispetas, ¿eh? O sea, lo que va a pasar los próximos meses o años. Ya ha estado el listo el jefazo de la NASA hoy diciendo que esto es una tontería y no sé qué y tacatá. Ya lo dijimos en Noche de Misterio en Caracol Radio, lo dijimos con Rodrigo Bravo hace unos días, que esto iba a pasar, no hacía falta ser adivinos, que esto iba a salir por la tangente, pero ¿qué conclusiones llegasteis o este desarrollo que habéis hecho en esos capítulos? Antes de meternos en los casos, ¿cómo veis esa situación actual? O sea, porque, vamos a ver, nos digan ahora, que yo creo que nos lo van a decir, dentro de un año dirán, no, esto pelillos a la mar, aquí no está claro, no hay evidencia, lo que sea. Esto ya no lo calla nadie, esto ya no lo tapa nadie. Son tal cantidad de información y de gente que está hablando, que esto es como tapar el sol con un dedo. ¿Cómo fue ese desarrollo en vuestro libro? Igual, cualquiera de los dos. Bueno, ahí está el concepto que atinó bastante bien mi tocayo Rodrigo con la propuesta de que todo esto produce un punto de quiebre y de no retorno. Entonces hablamos de que se acaba con esto la era moderna de los ovnis para pasar a la llamada era contemporánea. Esa es la propuesta que tiene un poco el libro a partir de estos hechos, haciéndose cargo de la historia. Porque sí, no hay un retorno atrás. Tanto en el lenguaje, en el discurso, si uno se fija, las mismas autoridades de Estados Unidos han señalado que hay que desestigmatizar el fenómeno OVNI, que cometieron errores cuando estigmatizaban a la gente. Entonces eso hay que borrarlo en términos culturales. Entonces, por lo tanto, hay un cambio de paradigma, un cambio de enfoque que es necesario hoy día considerar para también incluir dentro de todo esto nuevos parámetros teóricos para poder explicar los ovnis. Ahora, como se podría decir, culturalmente tenemos que relajarnos un poco más al respecto y aceptar la realidad del fenómeno ya desde un enfoque
diría yo, que de internalización en la cultura, producto de que las instituciones del país quizás más poderoso del mundo atinaron. Recordemos que el fenómeno OVNI viene un poco desde Estados Unidos, ¿no? La era moderna con Kenneth Arnold y todo eso, y con todo ese avistamiento, y ahora viene la era contemporánea con todo lo que pasa a nivel de los FA-18, el incidente Nimitz, el Princeton, y todo de ahí para adelante, y cómo han cambiado el enfoque, porque hoy día es impresionante ver los niveles de discusión. Si ustedes recuerdan recientemente la audiencia que hubo en el Senado, ¿no? Estas presentaciones que hicieron estos tres informantes, entre comillas, pilotos y miembros, y David Gratch, prácticamente hay un congresista que los trató como héroes, es decir, que dijo que lo que estaban haciendo estaba marcando la historia, y lo felicitaba por lo valiente, por lo héroe. Es decir, ya se están dando por hecho muchas cosas que antiguamente estaban dentro de la dinámica del mito. Es decir, esto ingresó a lo institucional de manera muy fuerte, y ahora va a valer, ¿no?, el nivel de las evidencias y cómo esto se esté barajando, porque hoy día estamos, insisto, en un punto de no retorno, y que da la idea que estamos llegando a observar algo grande que se va a venir, o la cosa se va a conocer derechamente, parte de esta información de manera quizás más abierta, con toda la presión política que hay desde pocas veces se habían visto a los demócratas y los republicanos trabajando juntos, ¿no? Y bueno, estamos testimoniando esto, y este libro tiene un poco nace dentro de este contexto, y no sabíamos que iba a pasar todo esto, es decir, sabíamos que venía algo, pero el libro salió justo dentro del contexto de la explosión que hay de información OVNI. Pero fíjate, Rodrigo Fuenzalida, que hay un tema que yo veo aquí que es crucial, y tú creo que lo has esbozado. O sea, esto cambia radicalmente desde diciembre del año 2017. Hay personajes conocidos a nivel mundial, como es el caso, por ejemplo, de Michio Kaku, el gran científico, que dijo, no, esto de los ovnis, desde lo de los vídeos y el Pentágono, esto hay que tomárselo de una forma completamente distinta. Pero lo que a mí me da miedo, y quiero que esto sea un diálogo de esto, lo que a mí me da miedo es que el que nos está soltando información, que son los servicios secretos que están dentro del Pentágono, el que nos filtró la información a través de Luis Elizondo, yo no creo que Luis Elizondo, que es el que filtra los vídeos, lo haga de forma así, por su cuenta, así y tal. O sea, esta gente que nos está dando la información son los que nos llevan mintiendo décadas. Y en los 90, ¿os acordáis? Que siempre pongo el ejemplo, que dijeron, no, todo esto de los ovnis son prototipos de Northrop y tal, y aviones nuestros y no sé qué, y tacatá. Y nunca ha aparecido el archivo del caso Rockwell del año 47, ni habiendo una interpelación parlamentaria como hubo en los 90. Entonces, esto es lo que a mí me intriga mucho. Que es como el cuento del lobo, ¿no? O sea, que viene el lobo, y cuando llega el lobo no le haces caso. O sea, eso es lo que me intriga, que no sé qué plan hay detrás, no sé qué habéis puesto en su libro y no sé qué opináis. Y también Alejandro Bernal, esto ya que sea un debate entre amigos. Jorge, sobre lo que estás hablando, y la verdad a mí es algo que siempre me ha causado mucha curiosidad, y quiero aprovechar antes de que respondan esta pregunta que les hiciste tanto a Rodrigo Bravo como a Rodrigo Fuenzalida. Señores, ¿ustedes por qué creen que la postura del gobierno chileno, bueno, en este caso de las fuerzas militares, ha sido tan abierta en comparación de las de gobiernos de otros países? Es que ustedes realmente siempre han sido pioneros, y fíjense que esto contrasta mucho con lo que estaba preguntándoles Juan Jesús, con esta postura también del gobierno norteamericano. ¿Por qué creen ustedes que el caso chileno es como tan único en el mundo? Tocayo. Bueno, esto va de la mano con nosotros lo dejamos acá plasmado, pasándolo de la consulta de Alejandro, y de inmediato hago puente con la de Juanje. En Chile se creó la famosa Comisión Bravo, que es la Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados en 1968. Y eso iba de la mano con personas que estaban vinculadas a este fenómeno desde áreas científicas. Es decir, acá en Chile hubo un avistamiento muy interesante que fue el de la isla Robert en 1956, en la preparación para el año geofísico mundial. Oye, cuéntanos ese caso, porque ese es brutal, tío.
Nosotros Oiga, acá lo mencionamos sutilmente porque ahí hay un concepto que se llama el Colegio Invisible, que lo desarrolla Jacques Vallée, donde hay investigadores científicos, académicos, que de una u otra forma tienen algún grado de conocimiento sobre este tema, alguna experiencia con este fenómeno, pero por sus pares lo hacen de manera, o el estudio que hacen de este fenómeno es solapada, es subterránea, para evitar que lo traten de loco, de ridículo, que lo desacrediten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Colegio Invisible, en cierto modo, acá en Chile también se hizo presente con un investigador que se llama Jorge Moder, que era un glaciólogo, un doctor en glaciología, que fue uno de los testigos de uno de los avistamientos más interesantes que yo creo que ha habido en la historia ufológica global. Habían 4 científicos que estaban en la isla Robert, una isla que queda al sur, en los Southland, que es como el archipiélago donde están las bases antárticas militares chilenas, antes del continente antártico. Y hay una isla ahí que está, digamos, en la última fase de ese grupo de archipiélago, donde ellos se fueron desde, si no me equivoco, el 12 o 15 de diciembre hasta el 20 de enero del 1957. Es decir, pasaban Navidad y Año Nuevo ahí, haciendo muestras y tomando, qué sé yo, haciendo un muestreo variado, porque se necesitaban hacer una serie de experimentaciones previas al año geofísico mundial de 1957. Entonces los dejaron ahí, la fragata Baqueano de la Armada de Chile. Ellos quedan ahí, y entre el 8 y el 9 de enero de 1957 observan 2 objetos alargados que ellos mismos describieron que tenían un diámetro más o menos de 125 metros. Wow. De una forma lenticular, alargada, pero no se encontraba, o sea, se encontraban estacionarios, pero no como nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos o ver, o como se describe, o como se han filmado ovnis, de forma horizontal. Estos estaban de forma vertical, tal como la película de Arrival, tal cual. Y aparte de eso, Jorge Moder, que un científico muy lúcido, le tomó todas las muestras y trató de medirlos de todas las maneras posibles. Es decir, desde la radiación hasta el tamaño de acuerdo a instrumental con que observaba la dimensión de las nubes. Porque él tenía instrumental para hacer mediciones meteorológicas, más geológicas y demás, ¿verdad? Todas. Ellos iban a hacer una investigación completa de lo que era esa isla para eso, tener esos antecedentes y colocarlo digamos, en exposición del año geofísico, que era 1958. El tema es que ellos, por supuesto que como toda situación anómala, a ellos se les descompuso su radio, una radio HF, que es esa que ocupan onda ionosférica para poder comunicarse con la estación naval que estaba atrás de ellos, que era la base Arturo Prat, o con Punta Arenas, donde estaba el centro antártico que estaba en contacto con ellos. Y estaban sin comunicación, pero como sabían que el día 20 de enero sí o sí los iban a buscar, y tenían comida, tenían un lugar, digamos, un refugio, y entre los 4 iba un enfermero naval, por si alguno tuviese algún problema físico de salud, ellos se quedaron tranquilos, salvo esta situación. Y esta situación, la verdad, que los tuvo 36 horas en velo, sin ningún tipo porque no comieron, no durmieron, porque estas cuestiones estaban ahí. Y en una oportunidad que se le ocurrió hacer un cambio de luces con un espejo, una de estas cosas sale de su posición y pasa delante de ellos, pasando por toda la gama de colores, a una velocidad que calcularon sobre los 40.000 kilómetros por hora, pero sin hacer ningún ruido. Entonces, ¿qué pasó? Que el caso fue extraordinario, las mediciones fueron extraordinarias, y cuando lo fue a buscar la fragata, que fue a buscar los 8 días antes, porque llegó el 12, dado que estaban sin comunicación radial, entonces se adelantaron previendo alguna situación extraña o alguna desgracia, que afortunadamente no pasó. Ellos se fueron en esta barcaza Baqueano y entregaron toda esa información en la fragata Baqueano. Y ahí quedó. Llenaron unos formularios, en efecto, que eran para no sé qué institución que investigaba esto en Estados Unidos. El punto está en que se perdió todo. Se perdió la evidencia, se perdieron las mediciones, se perdieron los informes y nunca más se habló del tema. Y Jorge Moder, que quedó muy conmovido por la observación que tuvo y muy enrabiado porque se perdió todo, se transformó en un ufólogo oculto del Colegio Invisible. Y dentro de esos investigadores ocultos estaba también
uno que hoy día todavía está vivo, que es don Pablo Petrovich, con quien yo aparezco en una foto en este libro, que es uno de los investigadores más antiguos que hay en Chile, que creó una agrupación que se llama OVNI Chile y que además colaboró en esta oficina de información que nació en la Dirección Meteorológica en 1968. Entonces, para poder más o menos resumir, Chile tiene desde 1968 una oficina oficial que hacía pública la investigación de este fenómeno. Por ende, aquí hay una cultura ufológica, no quiero hablar de relajada, pero hay una cultura ufológica ya con una impronta en la sociedad chilena que para nosotros no es un tema extraño hablar de ovnis. Uno, por la cantidad de avistamientos que existen y que de una u otra forma, no sé si no existe todavía una encuesta global que diga acá en Chile cuánto de los casi 20 millones de habitantes cuánto han visto un ovni, pero sí es un tema que se habla en forma constante en los medios de comunicación, en la radio, hay investigadores, han hablado militares, han hablado marinos, han hablado todos. Y no es un tema que genere polémica o que cause, en cierto modo, estupor. No. O estupor, no. La verdad que no falta quien lo tilde por una visión más bien negacionista, pero yo hablo del conjunto en una forma muy, muy relajada o muy, digamos, propia de lo que es la cultura chilena, hablar de este fenómeno. No es algo anómalo, no es algo así de otro mundo, sino que es algo más bien normal. Pero es maravilloso, y que el ejército haya sido partícipe de eso, el gobierno chileno y la sociedad chilena. Yo creo que sí es un ejemplo en América Latina. Yo, por ejemplo, después, ya te digo, de la semana pasada, que no sé en cuántas televisiones salí, en algunas, por ejemplo, no voy a volver a salir. Lo tengo claro, ¿no? Porque hay periodistas con los que no me apetece hablar. Pero bueno, oye, para cerrar el caso este de la isla Robert, el gran problema es que nunca hubo, o sea, esos registros y esa fotografía nunca aparecieron, nunca se hicieron públicas. No, se perdieron todo y en ese aspecto nosotros, bueno, volviendo al punto de Estados Unidos tiene cosas muy malas, pero también cosas muy buenas, y la CIA, por muy tóxica que sea, ha hecho desclasificaciones, y esas desclasificaciones son públicas. Y esas desclasificaciones están a la vista de todos para ver qué casos ellos se interesaron en recopilar la información. Bueno, este caso de la isla Robert nunca salió, nunca fue desclasificado, por ende para nosotros esos informes o esa evidencia nunca salió de Chile. Que tiene que estar, pero tiene que estar en los archivos militares. Es que en la bitácora, yo estoy hace años buscando la bitácora de la Baqueano de la 10ª expedición antártica y no está. Entonces algo raro sucedió ahí. Los gringos se lo llevaron. Es que ni siquiera los gringos. Yo creo que ahí pasó algo extraño acá, que en algún momento alguien dijo, no, esta cuestión es muy complicada, no, borrémoslo, eliminémoslo, dejémoslo ahí, no se preocupen. Pero en realidad nadie se imaginó que subterráneamente iban a seguir insistiendo. De hecho, lamentablemente hace unos meses falleció el último superviviente de los 4 que quedaban, que era don Abelardo Báez, que era ayudante justamente del otro científico que estaba ahí. Hoy día era un conocido odontólogo de la 5ª región de Chile. Bueno, es lamentable porque ya no queda nadie vivo de los que vieron eso, de los que fueron parte de yo diría, la observación y el avistamiento más espectacular de la historia ufológica a nivel global. Uno de nuestros amigos en común con Rodrigo Fuenzalía, que de hecho él me lo presentó, que era Luis Altamirano, a quien le dedicamos un libro que se llama El legado del Nibelungo. Luis Altamirano siempre mencionaba que para él el caso más espectacular y que guardaba todo tipo de condimento ufológico era el caso de la isla Robert. Y en realidad es un reporte que bueno, nosotros lo hemos conversado, no es tan conocido como uno se imagina. No, yo no lo conocía. Si tú no nos lo cuentas un día en Noche de Misterio. Y creo que Alejandro igual que yo no lo conocía. Sí, no, claro. Nunca, Juanje, nunca. Y es demasiado espectacular, Rodrigo. Sí, entonces la verdad que ahí, para redondear, lo que nosotros hablamos en este libro, que va vinculado a eso, a que uno de los capítulos se llama El problema de la ufología, que es la falta de metodología para investigar y para poder sostener una base de datos concreta, porque ese reporte que fue investigado por gente que como el mismo Jorge Moder, OVNI Chile, la misma oficina que está en la Comisión Bravo, después no se replicó y es un caso poco conocido,
poco conocido, que debería estar en la jerga de los ufólogos chilenos y a nivel global, pero la verdad que eso demuestra de que no hay como una base de datos contundente y pública que permita tener un sustento teórico para lo que estamos hablando hoy día. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros tratamos. Con lo respecto a Estados Unidos, podemos desarrollarlo más adelante, pero lo que pasa es que nosotros le dimos corte con los incidentes de febrero, entre el 4 y 11 de febrero, con los derribos. Ahí nosotros hicimos el corte porque ya tenía que entrar a edición este libro, y de hecho lo cortamos, o sea, lo aplazamos, es decir, no lo entregamos antes de edición porque quisimos incluir eso. Sobre todo están las fotos de los Twitter del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien hace público esto. Por lo tanto no es una cuestión que se inventara, o no es que la prensa haya de manera sensacionalista agrandado una noticia. Esto fue una cuestión real. Entonces ahí lo cortamos, pero esto es un proceso que partió el 2017 y que va a terminar el 2026, cuando se entregue el informe final UAP, que no sé si lo hará la ARO o lo hará el Congreso, pero ahí vienen cosas muy importantes que no podemos dejar de lado, que ahí se nos van a avisar cosas que la verdad van a cambiar la historia humana, y estamos nosotros viviendo ese proceso. Pero fíjate, la pregunta que os hacía antes, a mí lo que me aterra es que el que está liberando información es como la gallina que guarda, como el zorro que guarda los huevos de la gallina. Sí, y es lo que me asusta un poco. No, yo te entiendo perfectamente, pero ahí también hay un tema que nosotros lo hemos analizado. Dentro de la misma gente que está entregando información hay un conflicto grave. Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, los informes UAP, desde el que salió el 2021 y de ahí el de diciembre del 2022, el de este año, que fue el UAP 2022, que salió en enero de 2023, en quienes colaboran dentro del sistema de inteligencia norteamericano, que son 16 instituciones, no está la CIA. No está en ninguna parte, aquí no ha figurado en ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? O todos están de acuerdo y están haciendo una suerte de transparencia o colaboración para esto, y hay uno que está díscolo y que no se mete porque es el que está intoxicando, o como bien dices tú, quien se ha encargado siempre de mantener esto en una nebulosa, enturbiando las aguas. Entonces, cuando yo escuché al congresista que presidió esta comisión del miércoles pasado, ¿no es cierto?, que era ¿cómo se llama? ¿Cuál era el nombre de esto? El subcomité de inteligencia. Sí. Pero era el subcomité de inteligencia. La audiencia era del subcomité de inteligencia. Y el presidente, que era Timothy Floyd Barchett, él no lo presidió. Él señaló que estaba agradecido de que estén sus amigos George Knapp y Jeremy Corbell. Eso me llamó mucho la atención, que son dos personas que sin duda han estado detrás de todo lo que significa la intoxicación de este tema. Pero claro, son periodistas. ¿Quién presidió esto? Que era Glenn Grotman, señaló textual, dijo: sin embargo, para detectar, identificar e investigar los UAP, un presupuesto permanece clasificado y prohíbe una supervisión significativa por parte del Congreso. ¿Qué te están diciendo? Que ni ellos tienen acceso a ciertos dineros, ciertos presupuestos, y que hoy día quieren saberlo, por último, por un tema político de entregarle la información a sus contribuyentes y votantes. Entonces hay unos conflictos internos muy, muy interesantes ahí, que van de la mano con el condimento de los ovnis, pero eso que está demostrándose acá es que hay un grupo muy interesado en llegar hasta el final del asunto, y hay otro que está siempre entorpeciendo ese camino. Nosotros no sé de qué lado estamos. Que además se va a apoyar siempre en la Ley de Seguridad Nacional para que no se pueda llegar hasta esos lugares y ver esos objetos y ver esos cuerpos y demás. Me imagino, no sé si en el libro me imagino, ¿no?, que habéis tocado mucho esto. Y Rodrigo Fuenzalida, cuéntanos tu opinión también sobre esto, sobre esta nueva etapa del fenómeno OVNI, donde tenemos un elemento díscolo que es la inteligencia norteamericana, y yo concuerdo con Rodrigo Bravo totalmente. Yo creo que entre ellos hay un conflicto interno, y algunos han dicho, tiro de la manta y me importa un carajo, macho. Que el mundo sepa que no estamos solos. ¿Qué opina Rodrigo Fuenzalida? Sí, yo creo que algo de eso hay. Es decir, para mí está súper claro que gran parte del empujón que hay en este proceso como de apertura, que está por ahí detrás de Robert Bigelow. Creo que Bigelow es una pieza fundamental dentro de lo que está pasando, y él
como buen multimillonario que es, mueve los hilos de la zona. Y empresario. Empresario, y él no va a apostar a donde vaya a perder. El tipo lo tiene muy, muy claro. Recordemos que él está detrás de todo. Recordemos que el presupuesto de la ATIP y todo el tema pasó por los $22 millones por las manos de Bigelow. Anteriormente, Bigelow Aerospace era quien centraba todos los incidentes OVNI en territorio norteamericano. Y quien lleva la investigación técnica, claro. Exactamente, lleva una investigación técnica. Y la gente de Bigelow son muy pro OVNIs y saben que detrás de esto hay un potencial conocimiento importante. A Bigelow le apasiona el tema. Yo veo que ellos están como empujando a que esto se relaje un poco, a que esto tenga la posibilidad de... Porque ojo que también el día que esto se abre, si es que se abre, detrás está también, como decía el informe Sigma 2 de los franceses que salió recientemente. Recordemos que los franceses ya tienen una tremenda investigación hace muchos años dependiente del Centro de Estudios Espaciales de Francia. Y el JPAN publica el Sigma 2 cuando salen todos los famosos videos, sale el informe, de los 114 casos del Pentágono, como diciendo, mira, esta historia no es nueva, hay un montón de data y deducen que Estados Unidos quiere encabezar en el mundo de la investigación de este problema, porque no se puede seguir tapando el sol con un dedo. Por lo tanto, a Estados Unidos le gustaría manipular quizás esto desde el punto de vista también del poder industrial militar, etcétera, pero estar en la delantera, ¿no? Para intentar entender qué son este tipo de fenómenos, activar la economía así full en función de ver una nueva amenaza. Cuando hablan que es una amenaza, porque lo hemos escuchado todo el tiempo, es la manera más directa de indicarle a los contribuyentes que es necesario invertir en armas y mover la economía. Así que hay cuestiones que son también concretas. Y hablan de las amenazas porque efectivamente los ovnis aparecen en lugares militares, no sabemos por qué, pero están ahí como supervisando y ellos le dan este estigma. Pienso que hay que tomar distancia, mirarlo desde el palco, porque a mi entender esto no puede producir, es decir, a mí lo que me interesa de todo esto es el factor cultural, el cambio cultural que hay en torno al tema. Pero que cada país, sobre todo los latinoamericanos, tenemos nuestra propia casuística, tenemos nuestros propios hechos. La apuesta de OVNIs desde Chile un poco va por ahí. Tenemos acceso a información de manera muy directa y nosotros tendremos que discutir nuestras teorías, discutir nuestro alcance con investigación propia. Ver lo que ellos dicen, pero no necesariamente compartir. Hay muchas cosas que llegan del norte que no las comparto, porque contradicen bastante la mecánica de lo que hemos investigado del fenómeno, pero sin embargo yo creo que el aporte de toda esta discusión es el cambio cultural que hay en este minuto, que va a ayudar, a mi entender, a que la gente se tome más en serio el tema de los ovnis y tú puedas investigar ya con presupuesto y todo ese tipo de cosas. Es que yo creo que esto que has dicho es clave, o sea, ¿está provocando todo esto un cambio cultural? Yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, vamos a ver. Los temas de misterio creo que bueno, han tenido rachas buenas, rachas malas. En los 90 se fue todo esto al carajo. Luego de repente resucitamos. Ahora mismo es brutal. O sea, tú tienes cadenas de televisión como es History Channel. Sí. Es una cadena conocida a nivel mundial que basa buena parte de su programación ya directamente en temas de misterio y en ovnis. Pues tampoco me quiero yo poner medalla hacia Alejandro Bernal, pero dudo mucho que haya un podcast más escuchado en español ahora mismo en Latinoamérica que Noche de Misterio. Pasamos los 35 millones de reproducciones al año. Es una bestialidad. Con un presupuesto de 3 pesos que tenemos, ¿vale? Sí. Y 3 amigos como vosotros. Pero, vamos, o sea, no se lo cree ni Caracol. O sea, la diferencia entre mi podcast y el siguiente, no de Caracol, de cualquier cadena radial colombiana, la diferencia es, bueno, ridícula no, o sea, absurda. Entonces, o sea,
Pues porque no sé, pues porque, por ejemplo, lo que hace History Channel o lo que intentamos hacer nosotros es hacer esto de un punto de vista periodístico, con los hechos, buscando los testigos o buscando los investigadores como vosotros, sin flipadas y sin tontería, sin más. Y fíjate cómo funciona, porque yo creo que la opinión pública ahora mismo está demandando esto. Y yo creo que libros como el vuestro, como OVNIs desde el Chile, es clave. Primero por expresar lo que estáis viviendo también vosotros como investigadores ahora mismo respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que estamos todos muy alerta, muy atentos y pues yo creo que hablo casi más con Rodrigo Bravo que con mi novia. Todas las semanas nos escribimos porque pasa algo y tal. Y cuando no estoy con Rodrigo, estoy con Jorge o con Fernando. O sea, hablo todos los días con 3 o 4 países, ¿no? Y con amigos en España y tal. Porque lo vivimos y nos apasiona esto y creo que eso es muy bonito. Y un libro como el vuestro es fundamental, no solamente para dejar plasmado en literatura, en esas páginas, qué es lo que está pasando ahora y cómo lo estamos viviendo desde dentro, que creo que eso le interesa también a toda la gente que oye este podcast de Oculto tras la sombra, sino también por esos 20 casos que habéis recopilado, porque una de las cosas claves es lo que estaba diciendo Rodrigo. O sea, aquí nos haría falta un gran archivo común que pudiéramos compartir. En nuestro caso, nuestros podcasts, que todos son públicos, y los de Noche de Misterio y todo. Y en vuestro caso, por ejemplo, libros como este. Yo estaba pensando, para mí el único gran archivo del mundo es MUFON. Los norteamericanos, como siempre, como tienen plata, y cuando hay plata, pues las cosas cambian. Yo creo que un día en Noche de Misterio, aquí no me acuerdo, le dije a Rodrigo Bravo, a mí me paga 22 millones de dólares y te llevo un extraterrestre posado a los 3 meses, vamos. O sea, la tengo que... Juanje, o mejor aún, si nos pagan $30,000 por un fragmento de un ovni, nos lo pensamos mucho. Sí, como Andrea Pérez Simondini. No, fíjate, por ejemplo, le decía a Alejandro y a Rodrigo, a Rodrigo Bravo, antes de que arrancase el podcast, ayer cuando yo me enteré que en la selva peruana, en Iquitos, pero en un sitio muy recóndito, a 10 horas en lancha de Iquitos, se está viendo supuestas agresiones de humanoides, como pasó aquí en la Amazonía colombiana y como pude documentar en esa expedición que hice junto al ufólogo Arthur Oms. Yo ayer me decía mi novia, no, pues vete. Y yo le decía, cachis, que me voy a gastar mínimo $3,000 en la broma. Pero me dan unas ganas de ir allí a recopilar los casos, los datos, tal, y es una pena, ¿no? Que no podamos hacer esto. Por eso es clave, creo, un libro como el vuestro, donde están los casos bien documentados y ahí para cualquiera que pueda bueno, consultarlos, y el día de mañana con esos casos, de esos 20 casos y otros muchos más, incluso intentar sacar nuestras conclusiones, que pueden ser acertadas o no, pero que serán las nuestras y nuestras hipótesis. Oye, ¿por qué habéis seleccionado esos 20 casos? Comentadme. Rodrigo. Sí, se me había quedado el micrófono apagado, perdón. Mira, la selección fue muy compleja porque tuvimos que hacer un proceso, lo discutimos, ¿eh? Acá hubo ciertos patrones que tenían que estar dentro de esta conceptualización que yo te mencioné, donde estaban en el fondo los fenómenos en los 3 espacios, o para poder dar pie a lo que significa transmedia, que son los 3 medios, tierra, aire y mar. Pero dimos énfasis en casos que estaban más vinculados al mar, porque Chile tiene 6.000 kilómetros de costa, y hay una deuda por parte de la ufología, yo diría incluso global, que hay poco estudio respecto a los OSNIs. Y hablo de OSNIs como objetos submarinos identificados, pero cuando esos objetos salen de debajo del agua y quedan en el aire, tienen que tener otro nombre, y eso tenemos que a futuro ir discutiéndolo, porque obviamente nos vamos dando cuenta que esto muta, y al mutar requiere otra conceptualización. Entonces, pero ya manteniéndolo con el estándar de OSNI, nos dimos cuenta de que había un montón de casos, y hay 2 referencias que hicimos, como bien señalaste tú al inicio, sí, que son 2 casos que son previos a 1947. Uno es de 1580,
que era el navegante Pedro Sarmiento y Gamboa, que hace en una bitácora de viaje, o sea, Viaje por el Estrecho Magallanes, son sus bitácoras de viaje que son escritas de forma póstuma y que después son reeditadas en 1950 en Argentina, donde él describe el 7 de febrero de 1580, describe la salida de una cuestión del Estrecho Magallanes que se va hacia el sur, es decir, hacia la Tierra del Fuego, hacia la isla de Grande Tierra del Fuego, y se transforma. Una bola color rojo se transforma en una suerte como de lanza y sobre una colina se empieza a disipar. Bueno, ¿qué diablo es eso? Afortunadamente, en 1580. 1580, afortunadamente, Pedro Sarmiento y Gamboa, que era militar, filósofo, matemático, navegante, lo escribió tal cual como lo observó, con una visión objetiva muy clara y muy precisa, y no le dio un contexto religioso, que también era uno de los riesgos y que gran parte de observaciones registradas en épocas pasadas se les daba una connotación religiosa. Por eso es importante a veces hacer una revisión de apariciones marianas, de otro tipo de milagros que obviamente se canalizan por la vía católica, apostólica romana, pero en realidad podemos darnos cuenta que tienen connotaciones ufológicas 100%. Y el otro reporte es de 1908, que lo escribe Sebastián Prat Fonseit, un sobrino de nuestro héroe patrio, Arturo Prat, que el héroe patrio de la Armada de Chile, que él en la isla de Chiloé hace la descripción de que estaba muy contento y le escribe una carta a un amigo, que la envía en 1909, que navegando en el Escampavía Huemul, en esa época, tuvo la suerte de observar el Caleuche. ¿Qué es lo que el Caleuche? Es un barco fantasma propio de los mitos de la isla de Chiloé, Isla Grande de Chiloé, que es una isla que tiene una historia cultural y antropológica muy rica en nuestro país. Y uno de esos sincretismos mitológicos era el barco fantasma, el Caleuche. Y él estaba feliz porque lo había visto a plena luz día y que le avisaron y pudo salir a la superficie, digamos, a la parte superior de su escampavía y poder verlo, que eran en el fondo dos luces que iban revoloteando sobre el agua y que pasaban a rápida velocidad y se fueron y se perdieron hacia el sur. Bueno, yo me alegro por él que pensó que vio el Caleuche, pero cuando uno analiza la descripción, esos son dos fighters que estaban sobre el agua. Exacto. Claro. Y cuando nos vamos de Foo Fighter, que lo conocemos más o menos del año 1943, nos vamos para atrás, y acá en Chile, en las 4 culturas de la zona, los picunches, los huilliches, los mapuches y los pehuenches, tenían un concepto de la famosa luz mala como el anchimalén, que era en el fondo un calco, que era un brujo disfrazado de luz que se paseaba, y era la famosa luz mala, que son las mismas luces que Sdalen, que son las mismas luces de los campos que, de hecho, Rodrigo Fuenzalida desarrolla muy bien en el sector de la Patagonia, y que al final el fenómeno es el mismo. Entonces, nosotros hacemos esa referencia con esos dos casos ancla, como para poder entender de que estamos hablando de un mismo tipo de manifestación, pero en distintas épocas. Y ahí fue el primer gran colador para seleccionar reportes que mantuvieran esa tónica, porque ahí no tan solo están estos OSNIs, sino que además están las luces cerca de Pueblo, las luces del Báquer, y así una serie de otros fenómenos que nunca habían sido dados a conocer en un texto, y acá no tan solo los dimos a conocer, sino que además sacamos los testimonios de primera fuente o de primera persona de los testigos, quienes tuvieron la gentileza de poder colaborar con nosotros y contar cómo ellos habían observado este tipo de fenómenos, cómo habían sido su comportamiento y cómo siguieron desarrollando su vida con el fenómeno en sí, porque en el caso de las luces del Báquer, por ejemplo, que era un predio militar donde había un militar con su familia, ellos observaron luces extrañas durante prácticamente 6 años, desde el 95 hasta el 2001. Wow. Y nadie los tomó en cuenta, es decir, todos los tomaban en cuenta, todos lo encontraban interesante, muchos viajaron allá para poder ver y estar ahí, pero oficialmente nadie hizo nada. Entonces, por un lado, es verdad, hay una cultura ovni, hay una transparencia por parte de la autoridad, pero por otro lado, volvemos a ese como inicio medio, yo diría, ralentizado, donde ninguna autoridad hace nada, porque nos encontramos con un fenómeno que ni siquiera ellos saben de qué se trata, por lo tanto prefieren no meterse cuando una papa está caliente. Pero es muy curioso, porque comparto tu opinión al 100%. El fenómeno es el mismo,
simplemente se interpreta de forma distinta. El navegante que tú comentabas en 1580 tuvo la lucidez de no empezar a flipar de que era la Virgen y tal, y hacer una descripción objetiva, y es normal que las culturas aborígenes chilenas pues vieran en esto un ser sobrenatural, un brujo envuelto en una luz y cosas así. Rodrigo Fuenzalida, ¿cuál es tu caso favorito de los que has escrito en el libro? ¡Wow! ¡Qué pregunta, Juan Jesús! Me cuesta porque no quiero dejar a otros. Son todos, es como lo correctamente decible, ¿no? Que son todos buenos, pero mira, cada uno de esos casos, a cada uno de nosotros, ¿por qué los colocamos ahí? Porque consideramos que es data dura, me refiero que es una data que de la perspectiva del nivel de evidencia científica es muy buena. Por ejemplo, uno de los casos favoritos que tengo ahí, el caso del oficial X, que le llamamos, que fue un oficial de la Fuerza Aérea de Chile, que ocupaba un puesto importante en la misma Fuerza Aérea, y que me llamó porque él había sido testigo de un incidente OVNI en medio de unas maniobras de la Fuerza Aérea, pero lo habría logrado captar el OVNI, es decir, el suceso quedó grabado. Y después de varias conversaciones y algunas reuniones me proporcionó el material, que la verdad que es un material muy, muy interesante, porque son 2 esferas que después de una serie de maniobras que se producen, son 2 esferas que aparecen en el radio donde estaban accionando la Fuerza Aérea, y una de ellas se empieza a dirigir directamente hacia este oficial que estaba con un casco que controlaba unos misiles, y este casco proporcionaba por medio de sistemas electrónicos distancia de los objetos, es decir, lanza un pulso electrónico. Wow. Y te da la distancia y de repente tú empiezas a ver que está registrado, que dice 7.000 metros, 6.500 metros, 6.200 metros, llega a 5.000 y en un segundo, ¡pam!, nuevamente 7.000 metros. Es decir, de 5.000 saltó a 7.000 metros de distancia, se alejó en un segundo, es decir, aceleró a más de 7.500 kilómetros por hora en fracción de segundo. Y eso está registrado, la data está ahí. Entonces, ¿de qué se trata eso, no? Y ese es uno de mis casos favoritos, junto con los casos del pueblo de Patagonia, que tuvimos la posibilidad de estar con uno de los puntales de este libro, que es mi hermano Charlie Clark, con el cual estamos realizando estas investigaciones. Él nos apoyó en el lanzamiento del libro, y me gustó ver estos fenómenos en la Patagonia vivo, estos ovnis que se ven salir de los lagos produciendo tronaduras, ovnis que se subdividen en 2, en 3, acosando de repente a los testigos, estas luces que se transforman en seres humanos y que abducen, porque también tenemos casos de abducciones en la zona. Y esto lo encuentro maravilloso, que estas cosas estén ocurriendo acá, que estén tan a la mano y tan contrastable, con tantos testigos, con tanta gente de distinta conformación de tipo cultural. Y ahí analizamos también un caso sorprendente, en los casos del río Tahuatahua y Pueblo, los compartimos con Argentina, sobre todo el río Pueblo, y el río Pueblo, por el sector argentino, se produjo justamente una observación que la analizamos, dejamos el caso abierto del hombre humano, el humanoide luminoso, el bolsón, que gracias justamente a nuestro gran querido Fernando Silva pudimos acceder al caso. Y también lo analizamos porque estaba dentro del contexto de estos fenómenos que se siguen dando en esa zona, y que agradecemos a la gente que se está atreviendo muchas veces a hablar, y que gracias a esto la gente se está abriendo un poquito más a poder contar su relato. Eso es lo que me comentó, hablando con Fernando en Argentina, me dijo que en la Patagonia al sur, tanto en Chile como en Argentina, por lo visto hay unos casos súper espectaculares. Yo no conocía, por ejemplo, lo que acaba de decir Rodrigo Fuenzalida, de que hay ciertas lagunas de las que salen luces, acosan a la gente, luces que se transforman en humanoides, que igual que los casos que yo investigué en la Amazonía colombiana, pero por ejemplo en Chile no lo conocía.
Juanje, perdóname por interrumpirte, pero es que hay un elemento que dijo Rodrigo Fuensalida que realmente me parece alucinante. Decías, Rodrigo, casos de luces que se dividen en 2 o en 3, y se me viene a la mente el caso de Aguadilla en Puerto Rico, que para Juanje y para mí es uno de los más espectaculares. Es muy ¿Hay bueno. algún caso de características similares también que ustedes hayan recogido en el libro? Es decir, yo creo que todos los casos que citamos, me refiero a nivel... El de Aguadillas, claro, podría ser el caso del oficial X, porque estas son 2 esferas, pero que en vez de que las sigan así, estas vienen encima del observador, se les vienen encima. Entonces está toda la data y está toda la distancia marcada con los sensores del objeto. Es una data dura, data muy, muy interesante y que se asemeja a lo de Aguadilla, pero lo de Aguadilla se veía dejando en horizontal. Acá estos 2 objetos venían hacia los observadores. Y ojo que sí hemos podido, en nuestras prospecciones en Patagonia, hemos podido registrar las subdivisiones de estas luces. Hay un video que está ahí citado en el libro del caso Monte Fenton, donde unos colaboradores y miembros de AION en la 12ª región logran captar esas biparticiones, inclusive logran captar 2 ovnis que se colocan, hacen polimorfismo, cambio de forma, uno de estos objetos se coloca, se transforma en una pelotita, es decir, desde la tremenda estructura, Bob se comprime y se mete dentro de esto. El fenómeno de la luz mala o de estas masas de plasma es altamente misterioso, pero yo creo que hay un potencial, sobre todo para los físicos, de estudiar la probable mecánica que estos plasmas tienen, porque estos plasmas dan la idea de que son como conectores de la metarealidad a la cual pertenecerían estas quizás formas de vida y este otro lado, el lado donde nosotros estamos. Siempre cuando aparecen estas bolas de luz toman distintas formas, desde seres humanos, así de seres luminosos, hasta ovnis. Se les puede transformarse en objetos triangulares, objetos alargados, objetos con formas discoidales. Para mí el secreto está ahí, hay que investigar con algún teórico del plasma de las posibilidades que esto pueda tener. Una tecnología que nos supera, que es un desafío y que es fascinante, porque sobre todo esos casos tan buenos que habéis recogido en vuestro libro OVNI desde Chile nos ponen esa data encima de la mesa y nos demuestran que estamos ante un fenómeno, bueno, lo de real, eso es una cosa que está más clara, sino un fenómeno que nos desafía. Y el ser humano, por naturaleza, es curioso, y creo que es nuestra labor como investigadores seguir para adelante, seguir recopilando y seguir haciendo, ojalá, vosotros libros tan buenos como este. Estamos llegando ya al final del podcast y me gustaría a cada uno de vosotros, empezando por Rodrigo Bravo, ¿por qué le recomendarías a la gente OVNI desde Chile y pues tus redes sociales y todas tus cosas, amigo? Bueno, yo le recomiendo OVNI desde Chile porque es un libro que viene a refrescar la casuística chilena. Hay casos que son extraordinarios en nuestro país, pero aquí hay casos que refuerzan esa conceptualización y ese adjetivo de extraordinario. Hay casos muy buenos. Usted mencionaba a Rodrigo Fuensalida, un par de ellos. Aquí hay varios casos militares, hay casos aeronáuticos, hay casos navales. Hay una declaración de un ex comandante en jefe de la Armada, hay el testimonio de un controlador de tránsito aéreo que observó el ovni de Punta Arenas en el 92. Un oficial de ejército en retiro que fue el que vio una luz con su sección completa en el año 99 y que le dispara, y no tan solo eso, sino que él, para este libro, relata que además lo observó con visor nocturno, entonces veía en el visor una cosa, sacaba el visor y veía el objeto de otra forma. Entonces eso tiene un componente muy, muy anómalo que estamos todavía al debe. No entendemos de qué se trata y no entendemos su composición y por eso estamos. Además que este libro trae como una suerte de... me gustó mucho el otro día que alguien preguntó si podía ser considerado como un libro para iniciarse en el tema, y la verdad que vimos las declaraciones o vimos los comentarios de algunos amigos que ya lo han leído y se han encontrado con la sorpresa de que se le hace un pequeño barniz desde 1947 para poder explicar un poco lo que significa la conceptualización de la era moderna de los ovnis. Y obviamente teníamos que explicarla para poder darle un inicio, que ya lo sabemos, y nosotros le dimos un término con el informe del Pentágono del 2021, porque a partir de ese informe todo es público.
todo es público al nivel de que se está pidiendo transparencia. Entonces, les recomiendo el libro por eso, porque es un refresco y además viene como una suerte de actualización respecto a este tema, este sistema completo o yo quiero hablar de proceso de entrega de información. Así que en ese sentido es una buena oportunidad de colocarse al día todo lo que está pasando y prepararnos para lo que viene. Mis redes sociales, mi Twitter, @ecobufón, y mi Instagram, @eco_bufón, para precisamente lo que estamos hoy día conversando y lo que nos convoca, que son los fenómenos aéreos no identificados. Muchísimas gracias, amigo. Rodrigo Fuenzalida. Bueno, acá mi tocayo lo dijo todo. Dio un excelente, diría yo, resumen de por qué uno debe adquirir el libro. Creemos que es un libro súper universal, que lo pueden entender y se pueden sentir reflejados todos nuestros amigos de lengua hispana, que tienen sus fenómenos respectivos en cada país, que tenemos puntos muy en común en todos los fenómenos, y que esta data les contribuya, enriquezca su base de datos y enriquezca el nivel de reflexión y discusión sobre el problema de los ovnis, con data nueva. Me pueden ubicar en Instagram. En Instagram estoy muy activo en @Rodrigo Fuenzalida H. Rodrigo Fuenzalida H en Instagram. Y bueno, nuestros amigos y amigas pueden ubicarlo también en Amazon, ¿okay? Que ya está arriba ya. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y además, también tienes un canal de YouTube, ¿no? Sí, se me había olvidado, Rodrigo Fuenzalida. Rodrigo Fuenzalida, donde estamos subiendo programas constantemente. Sí, yo tengo el canal de investigadores, que también subimos material y ciertas cápsulas con la historia de la ufología. Pues canales de YouTube recomendadísimos. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre. Juanje, pues afortunado de haber contado en este espacio con Rodrigo Bravo, Rodrigo Fuenzalida, yo creo que dos referentes a nivel Hispanoamérica de investigación con rigor sobre el fenómeno ufológico, y desde luego creo que OVNIs desde Chile es una obra realmente referencial y por qué no decirlo obligada para todos los que realmente siempre hemos sentido mucha pasión por este fenómeno. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Y yo para terminar decir que me encanta tener tantos amigos locos por el mundo que se ponen incluso a perseguir ovnis y a escribir libros. Qué maravilla enfrentarnos a lo inexplicable, enfrentarnos a algo que nos desafía, dejarnos llevar por nuestro alma de seres humanos, ser eternamente curiosos, investigar esas historias, buscar data que además puede tener también un refrendo científico, como el caso que nos estaba contando Rodrigo Fuenzalida de esas maniobras militares, y poner encima de la mesa, señores, eso que está en el cielo está aquí, nos desafía desde hace miles de años y es parte de nuestra historia y de lo que somos. Así que pienso leerme el libro entero, OVNIs desde Chile. Muchas gracias y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Gracias.